Senador Alejandro Corrales, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días. Un saludo para usted, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Un caluroso saludo en esta mañana para un buen café, doctor Fernando. No, eso sí. Le quiero decir que sus deseos son órdenes y ya no lo tomamos. ¿Cómo puede uno despertarse sin un buen café? Pero que sea un buen café. No vayan a tomar esos brebajes que vienen de cafés de mala calidad del Ecuador y del Perú. Hágame el favor, hágame el favor. No, café colombiano del bueno, café colombiano de calidad. Bueno, usted tiene una tarea pendiente con nosotros y si no nos la hizo, le sacamos tarjeta amarilla, senador. Sí, Usted sabe que la tenemos lista, doctor Fernando, y que muy vivimos bien. pendientes de los números. La cuenta es muy elemental. Si el dólar hubiera evolucionado exactamente al ritmo con que evolucionaron los precios de todas las demás cosas en Colombia, repetimos, de todas las demás cosas, a cómo debería estar ahora. Y si hubiera evolucionado así, segunda pregunta, ¿cuánto debería estar valiendo una carga de café? Esa es la tarea que usted prometió hacernos. Claro que sí, doctor Fernando, y yo quiero arrancar por contextualizar un poquito a los oyentes en lo que de lo que estábamos hablando en la ocasión pasada. La vez pasada hablamos de la crisis del café y dijimos que teníamos que poner los números en el contexto de hoy, y para poder traerlos a hoy tenemos que partir de algún año. Resulta que hay que mirar cuándo fue que cambió la situación del país, del mundo cafetero. El mundo cafetero tuvo un pacto internacional que se creó en 1963 y que se rompió en el 89. Y el año con el cual quiero hacer la referencia económica hoy es el año 1983, porque ese fue el año, la última ocasión en la que los consumidores y los productores dieron una franja de precios en ese acuerdo que se tenía de cuotas. Y la franja de precios, doctor Fernando, fue de 1.20 a 1.40, que esa era la forma en que se debía pagar el café en ese año y durante los años que seguían, para dos cosas. Primero, para hacer un equilibrio entre la oferta y la demanda, que era lo que buscaba el pacto. Pero segundo, y lo más importante, doctor Fernando y amigos oyentes, que se garantizara que a los países productores de café se les cubrirían sus costos y tuvieran una utilidad, porque se sabía que tenía que generar utilidades. Ese año se pactó que se pagara entre 1.20 y 1.40 dólares la libra. El promedio fue 1.34. Se llegó a pagar 1.40, claro, se pagó 1.40. Entonces, para venirnos hacia acá, habría que mirar la inflación que hubo, para hacer el análisis que usted me preguntaba en esa ocasión y con el cual vamos a arrancar hoy. Si utilizábamos la inflación de Estados Unidos y miráramos, la comparáramos con la de Colombia, son cosas locas. La de Colombia es casi del 500% desde ese año hasta acá, y la de Estados Unidos es del 97%. Entonces, ese 1.34 de esa época, hoy pondría a valer el café $3.50. Eso debería estar valiendo la libra de café en el mercado de Nueva York. Y eso es un tema muy delicado porque hoy está a menos de $1, a 99 centavos cerró ayer la libra de café. Y esa franja de precios de la que les estaba hablando, que era de 1.20 a 1.40 para garantizar, entonces indexándolo con la inflación del dólar, debería estar entre 3.10 y 3.60. Y eso, pues obviamente está muy lejos de los 99 centavos que se está pagando hoy por esa libra de café. Y doctor Fernando, aquí hay que platanizar un poquito, como decía un coterráneo suyo, esos números para que todos los entendamos. Lo voy a llevar a lo que todos los cafeteros en Colombia entendemos, y son las arrobas. Una arroba de ese año valía $33. Hoy debería estar valiendo una arroba $90. Y $90 de hoy deberían ser 280.000 pesos la arroba, o sea, 2.800.000 pesos la carga. Y se está pagando a 690.000 pesos la carga, a 69.000 pesos la arroba. Y eso tenemos que volverlo indicadores, doctor Fernando, para que la gente magnifique la gravedad de la situación. Yo quiero ampliar un poquito más el análisis y llevarlo a cosas que se podían hacer en esa época.
que por falta de tiempo en la ocasión pasada no pudimos hablarlo. Pero mire, en el 83, usted con 4 arrobas de café pagaba un salario mínimo. Un salario mínimo que para esa época era cerquita de 11.000 pesos, para traerlo a la memoria. Hoy, para usted pagar un salario mínimo, necesita 12 arrobas de café. Quiere decir que usted necesita 3 veces lo que necesitaba en el 83 para ser legal hoy con un trabajador suyo. En esa época, con una arroba de café, usted se compraba entre 2,5 y 3 bultos de fertilizante producción, que es lo que normalmente aplican los caficultores en Colombia. Hoy, con esa misma arroba de café, hoy en el 2019 no le alcanza para comprarse un bulto completo, le alcanza para 0,88 bultos. Es increíble. Y uno tiene que llevarlo hasta el sitio donde se produce el café, a la finca. En esa época, en el 83, con una arroba de café, se lograban pagar 5 jornales rurales, 5. Hoy, en el 2019, escasamente 2 jornales, doctor Fernando. Entonces, hoy la pérdida del poder adquisitivo es absolutamente clara con esos indicadores que le acabo yo de pasar. Hoy, ese dólar debería estar muy por encima de los 4.000 pesos y ese café debería estar, como le dije ahora, entre 3.10 y 3.60. Por eso cuando esta semana hablaba el gerente de la federación en una entrevista y diciendo que se necesitaba que la industria pagara unos costos de producción y generara unos excedentes que garantizara una utilidad a los caficultores y daba un valor de 1,40, muchos caficultores decíamos, no debe ser ese valor, debe ser uno muchísimo más alto para traer de lejos, pero muy de lejos, traer el valor de esa utilidad a valor presente y que hoy estuviera por encima de los $3. Por eso a esa industria hay que no solicitarle, sino exigirle que tenga en cuenta que está acabando con la cadena de suministro y que en determinado momento, si no empieza a pagar los valores que son hoy, pues efectivamente va a tener que pagar unos mucho más altos porque no va a encontrar la materia prima para esa industria, doctor Fernando. Bueno, usted fijó unos precios del café entre 1.20 y 1.40. A mí pues esa cuenta no me convence, porque el café colombiano es de una calidad que es superior. En lo que se hacía en el Pacto Mundial del Café era tirar todo el café en la misma bolsa y resulta que ahí había un café de calidad excelsa, que era el café colombiano, con unos cafés de mala calidad. Pero no vamos a entrar en esa discusión porque nos perdemos y no llegamos a ninguna parte. Hablemos de un tema más sencillo, menos complejo que lo que nos propone usted en un análisis que es perfectamente válido. Es perfectamente válido, eso no se lo estoy discutiendo, sino para que la gente lo entienda mejor. Pongámonos en el año 2002, cuando el dólar estaba muy por los lados de lo que tiene ahora, ¿no? Y hagamos la cuenta de cuál ha sido la variación del índice de precios al consumidor en esta época, del 2002 al 2019. Y hagamos la cuenta de cuál debería ser el precio del café si hubiera evolucionado simplemente con el IPC como evolucionaron todas las cosas que hay en Colombia. Todas, los zapatos, las medias, el arroz, la panela, cualquier cosa ha evolucionado con el índice de precios al consumidor, menos el café. ¿Usted tiene esa cuenta? Doctor Fernando, hoy debería estar el café en $4.08, según esa Listo, cuenta que listo, usted me hace. listo. Si el café estuviera a $4.08, ¿usted y sus compañeros cafeteros se estarían quejando? De ninguna manera. En este momento estaríamos en unas condiciones totalmente diferentes, doctor Fernando. Y le voy a dar otro dato que hay que ponerlo en contexto. Devuélvase a esa época que usted pone y devuélvase un poco más. Los cafeteros no tenían endeudamiento porque obviamente los precios estaban por encima de los costos de producción. Si usted trae esa reflexión a hoy, en donde tiene más de 300.000 familias con crédito formal, pero muchísimo más de esas con crédito informal, gota a gota, préstamo en otros bancos, con tasas altísimas, la realidad hoy es que es una industria que no es sostenible en el tiempo. Por eso hay que encontrarle salidas estructurales.
Si no se tiene esa bolsa de Nueva York a 408 que debería estar, con ese análisis que usted me hace del 2002 para acá, pues entonces uno la mira con un dólar que son unos niveles absolutamente ruinosos y endeudada, doctor Fernando. Ayer le hacía un análisis a una compañía con la que teníamos el análisis de los datos de café y les decía, mire, lo más grave es que el endeudamiento que el ministro de Agricultura dice que es 1.2 billones en el Banco Agrario, no tiene claro que hay una gran cantidad de gente que está pagando créditos gota a gota, sobre todo los pequeños caficultores, porque eso es una mafia que hay en el sector rural. Como mafia es el tema del narcotráfico, doctor Fernando, y ahora cuando usted arrancó el programa lo estaba hablando, y le quiero dar este dato porque no podemos perder esta oportunidad. No solamente Nariño, el Cauca, y en el Cauca se está dando el fenómeno que usted mencionó, los cultivos ilícitos de coca con café. Y yo le mencionaba tal vez en otra oportunidad que en México era la marihuana y la amapola lo que estaba compitiendo con el cultivo del café. Pues en Colombia tengo que decirle que es la coca y que antes se sembraban unas matas de coca dentro de los cultivos del café, que ya hay zonas en donde están coca y café por partes iguales, pero que en el Cauca, por ejemplo, y me lo decía un caficultor del Cauca, hay sembrados de coca en donde quedan algunos palos de café. Quiere decir esto que le está dando paso, la crisis hace que se le abra paso a los cultivos ilícitos. Y acá se necesitan dos cosas. Por un lado, encontrarle soluciones estructuradas a los precios del café, doctor Fernando, pero por el otro lado, combatir el narcotráfico, que no solamente está acabando con los niños y la juventud de este país, con el microtráfico que regala droga en las escuelas y que hace unos daños inmensos, sino que genera una revaluación artificial que afecta a todo el sector exportador. Nosotros, si nos comparáramos con otros países que no tienen ese fenómeno, no somos competitivos porque nuestra revaluación causada por esos narcodólares que la guerrilla y que los narcotraficantes han estado metiendo en el país, pues genera un efecto macroeconómico muy adverso a los exportadores. Y en el Cauca es a ojos vistos. Todo el mundo ve los cultivos de coca. Acá necesitamos entonces que el gobierno del presidente Iván Duque le devuelva la confianza a esos cultivadores, a esa clase rural que es tan importante para el mundo y para Colombia, y empiece a combatir efectivamente esos cultivos que nos tienen secuestrada la mano de obra por un lado, porque es que claro, pueden pagar artificialmente unos salarios muy altos, y segundo, que con sus dólares está acabando con el sector exportador colombiano, doctor Fernando. Ese último tema, esa última cosita que usted dijo, es la que nuestros oyentes deben tener presente. ¿Por qué están quebrados los bananeros y los floricultores y los cafeteros y los exportadores de cualquier cosa en Colombia? Porque le pagan las exportaciones con un dólar barato. ¿Por qué ese dólar está barato? Marihuana y cocaína es la respuesta. Marihuana, cocaína y alguito de amapola también, ¿no? De heroína. Alguito, que de pronto no es tan alguito. Eso es, somos víctimas, estamos atrapados por los cultivos ilícitos. El Banco de la República no lo quiere reconocer. El Banco de la República y los analistas económicos siguen diciendo que es un problema del petróleo y de esto y aquello. Quítele la cocaína a la economía colombiana y no se vuelven a quejar los exportadores. Al contrario, senador Corrales, va a estar el país de rodillas pidiéndole a los cafeteros que produzcan más café, porque necesitamos dólares para completar una balanza que ya es muy negativo, ¿no? No se le olvide que tuvimos un déficit en cuenta corriente de 12.600 millones de dólares el año pasado, con todo y cocaína incluido, con 7.000 millones de dólares de remesas que usted y yo y todos sabemos que no es, que eso no son remesas. Pero además, con una inmensa cantidad de erogaciones que hace Colombia por la vía del mercado negro, por la vía de la cocaína, porque es mucho más barato, incluyendo el contrabando. El contrabando. Cogieron preso ayer al dueño del contrabando, a un señor Yamure, del contrabando de textiles. ¿Y con qué hacía ese contrabando? Con dólares
negros, con dólares que no circulan en el circuito bancario regular. ¿De dónde salían esos dólares? De la cocaína, de la cocaína. Los confeccionistas, los textileros, los que trabajan en Colombia, víctimas de la cocaína. Tenemos una cultura absolutamente cocalera. ¿Por qué el doctor López Michelsen habló del embeleco de las exportaciones? Oiga pues, le recuerdo la frase, el embeleco de las exportaciones, porque lo había montado su contradictor Carlos Lleras Restrepo. No, porque el Banco de la República en la ventanilla llamada siniestra estaba que no daba con los dólares que provenían entonces de Pablo Escobar y de los Rodríguez Orejuela y de Rodríguez Gacha y de Leder, de todos los bandidos de aquella época. La ventanilla siniestra del Banco de la República, como la llamó un tío mío que usted conoció muy bien, don Leonidas Londoño. La ventanilla siniestra del Banco de la República. Somos víctimas de la cocaína, senador. Los cafeteros colombianos no se están quejando ni por el precio internacional, a pesar de que esté a 99 centavos. El cafetero se defiende y el cafetero ya está produciendo un producto terminado que no va a tener nada que ver con los 99 centavos como punto de referencia. No se están quejando de nada, ni de salarios caros, ni de nada. Se están quejando del dólar barato, es decir, de la cocaína. Senador Corrales, el país tuvo para escoger entre cocaína y café, para ponerlo de manera muy gráfico, y se quedó con la cocaína. Y la cocaína enriquece a unos cuantos bandidos, criminales, asesinos, violadores de niñas, a este horror que es la cocaína. Y del café dependen casi 600 municipios del país. Y el país se quedó con la cocaína. ¿No es así? ¿No es ese el dilema? Fernando, así es, se escogió dejar que cultivos ilícitos pasaran de 45.000 hectáreas a más de 240.000 hectáreas. Y eso hizo que se nos fuera no solamente la mano de obra, sino el dólar a pique, y que tuviéramos esa revaluación tan grave por esos narcodólares. Pero no le olvide una cosa, doctor Fernando, dentro de este análisis que es muy importante, y es que la economía cafetera, siendo lícita, siendo legal y siendo la que mejor trabajo ha dado durante toda la historia, tiene una particularidad que hay que destacar, y es que es la mejor redistribuidora del ingreso, porque un caficultor jamás se queda con sus ingresos, porque el caficultor hace la redistribución en el comercio, en los fertilizantes, en el transporte, en el mercado, incluso en el turismo, porque el cafetero es la persona que saca a la familia a pasear cuando hay una buena cosecha de café. Toda la economía colombiana se mueve cuando hay una buena cosecha de café, y usted sale a los centros de comercio y ellos, sin tener un palo de café, los comerciantes saben cómo está la cosecha, porque dicen, está mala la cosecha porque no ha venido la gente a comprar, o está buena y se está moviendo. El caficultor mueve la economía de más de 600 municipios en Colombia, y cuando entran esos 7.2 billones de pesos que más o menos vale una cosecha cafetera, no se quedan en manos de los caficultores, de las 540.000 familias, se redistribuyen de manera legal, aunque la palabra legal hoy no cabe tanto, y se lo decía ayer al ministro de Agricultura, porque lastimosamente en los costos de producción que desconoce tanto el ministro de Agricultura como el ministro de Hacienda, y en los costos que dice el asesor para asuntos cafeteros, no están incluidos los de la formalización laboral, y eso es muy grave para la economía. Pero lo más delicado, doctor Fernando, es que esta gente que está en el sur del país y que antes recogía café, maíz, algodón que se acabó, soya que se acabó acá en el Valle del Cauca, en todas partes se ha ido acabando muchos cultivos. Esa mano de obra que hoy tiene secuestrada el narcotráfico, pues es pagada obviamente con dólares ilícitos y con materia prima, con coca, como usted mismo lo decía, pero está pagada artificialmente. No solamente son ilegales esos recursos, sino que son demasiado altos para ponerlos a competir con los jornales que paga el cañicultor allá en el Cauca, o que paga la persona que cultiva frijol, maíz o café. Y eso genera una distorsión en el mercado laboral del sector agropecuario. Pero más delicado todavía es que cuando usted va a liquidar ese café, y cualquier sector exportador va a liquidar ese café, pues se encuentra que en Brasil obviamente no hay forma de competirles porque tienen un real a 3.79 y ellos están con una devaluación que los vuelve competitivos. Y claro, eso no es una variable que nosotros podamos controlar y no depende de nosotros.
es una economía muchísimo más grande, pero es que ellos no tienen porcentualmente el ataque de los narcodólares a nuestra economía como lo tenemos nosotros en nuestra economía. Ellos no tienen esa revaluación artificial por los narcodólares, por los dólares que la guerrilla y los narcotraficantes, tanto mexicanos como colombianos, están poniendo en este país y que están acabando con ese sector exportador, doctor Fernando. Acá no ni siquiera hay que pensar ya en los caficultores, acá hay que pensar en el resto del sector exportador, los floricultores, los bananeros, personas que están hoy sufriendo porque, claro, no tienen el nivel de ingreso que deberían tener si no tuviéramos esa afectación tan grande por los dólares que la coca, la guerrilla y los narcotraficantes están trayendo a este país. Bueno, se le olvidó a usted un pequeño detallito, y es que la propiedad cafetera es la propiedad más distribuida que hay en Colombia. En el último 1.67 hectáreas. En el último censo que publicó la Federación en el año 82, de 300.000 predios cafeteros, 270.000 eran menores a 3 hectáreas. Esa cifra que usted tiene de 1,67 es el resultado de las divisiones de tierras entre el año 82 y el tiempo que corre. Eso ya no es minifundio, senador, eso es microfundio. Y Uno es muy de los peligroso. pero Muy peligrosísimo. peligroso, Uno muy de los grandes peligroso. problemas del café es que tiene una propiedad demasiado distribuida. Hágame el favor. Esto pues para los que hablan de la concentración del poder y que los cafeteros son ricos y que la oligarquía cafetera, minifundio, no, microfundio cafetero, es lo que se está produciendo, la propiedad mejor distribuida de América. Lo era ya en el año 82, era la propiedad cafetera. Para los que todavía no entienden lo que ha sido el café para la economía y sobre todo para la sociedad colombiana, porque de eso ha dependido y sigue dependiendo lo que llamaba mi padre la arquitectura moral de la República. Senador Alejandro Corrales, muchas gracias y sacó 5 en el examen. Muy bien hecha su tarea. A usted muchas gracias, doctor Fernando, a los oyentes un abrazo y gracias por esa paciencia de acompañarnos y escuchar a estos cafeteros que lo único que queremos es hacer patria y continuar haciendo grande a un país que se hizo con la caficultura, hoy es café y que con seguridad en un futuro será un país orgullosamente caficultor. Un abrazo a todos ustedes, Dios les pague.